Buenos días, bienvenidos a la clase del 22 de mayo de 2019-20. Buenos días, José. Buenos días, José. Bueno, estamos unos cuantos, hoy es viernes, tardarán un poquito más en conectarse, pero estamos todos. Bueno, a ver, soy capaz de ocultar esto, ¿vale? Bien, he mandado un correo a toda la gente, supongo que ya os ha llegado a todos, donde explico que hace falta entregar una práctica a las personas que no están en una lista. Las personas que están en esa lista son las que han sacado un aprobado en la segunda evaluación. Que como sabéis, esto es de evaluación continua. Eso quiere decir que en programación, en el módulo concreto de programación, que aprueba la tercera evaluación, pues lo aprueba todo. Porque digamos que el que sabe hacer las cosas en la tercera, evidentemente sabe lo de la segunda y lo de la primera. No hay duda. Y, y entonces la gente que no tiene aprobada la segunda evaluación, pues ha tenido la posibilidad de hacer dos cosas. Bueno, una sobre todo, venir a clase, ir viendo lo que se estaba dando aquí, sí que se podía dar un poco más de temario, pero el temario ese no vale, el temario que estamos dando no vale para suspender, pero sí para aprobar, ¿de acuerdo? O sea que en realidad sí podían entrar las correcciones en el programa que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues hay poca gente que me está entregando la práctica que estamos desarrollando. Tampoco me comenta nadie nada sobre si es que es muy difícil o si quieren una versión más sencilla o es que no han podido. No sé, la gente habláis poco. Y eso es muy difícil porque, claro, si no podemos hablar directamente más que a través de este medio, pues es complicado. Entonces, mandadme correos explicando vuestra situación y qué pasa. Y, y bueno, pues claro, entonces digamos que por si alguien quiere que el año que no tener pendiente este módulo, entonces voy a proponer otra práctica. Entonces es una práctica que es más pequeña que la que estamos haciendo ahora, donde prácticamente pues, no hay que aplicar nada de las cosas que hemos visto, ni colecciones, ni los patrones de diseño que hemos visto, ni prácticamente nada. Pero bueno, nada de lo que se ha visto ahora, pero sí de lo que se vio antes. Entonces, la práctica lo que pretende es que si queréis aprobar el módulo, entregáis la práctica tiene que tener visos de que la habéis hecho vosotros, obviamente, y la podéis entregar pues hasta el 12 de junio, ¿de acuerdo? Son 3 semanas que yo creo que es tiempo muy de sobra, muy de sobra, ¿de acuerdo? Ventajas e inconvenientes de aprobar el módulo. Pues ventaja que eso ya está aprobado y ya está, ¿de acuerdo? Porque lo que nadie os va a quitar es que ya estáis en segundo. Sepáis mucho o sepáis poco, ¿de acuerdo? Es como montarse en un avión sin paracaídas, ¿no? Pues ya estás dentro, ya reza porque no te pase nada, ¿no? Entonces, como estáis en segundo ya, lo que está claro es que vais a tener que estudiar una piara de cosas. O sea, segundo es muy difícil si no se ha hecho primero bien, si no se ha visto bien, si no se ha estudiado mucho, es muy difícil, ya lo veréis, ¿no? Pero eso es inevitable, vais a estar en segundo porque es lo que ha pasado y es lo que se va, y es lo que os va a ocurrir, ¿no? Entonces, aprobarlo o suspenderlo, digamos que no tiene en realidad mucha importancia, porque por mucho que lo digan, no creo que el año que viene haya, es que me parece muy difícil, no creo que el año que viene vaya a haber, digamos, clases específicas dedicadas a la gente que le ha quedado, o que le ha quedado programación de primero. Eso no va a pasar. Y no va a pasar, pues, porque tenéis que ir a las clases de primero, de segundo, 30 horas, pues 30 horas. Y si son 30 horas, pues a ver dónde está el tiempo para ir a preparar primero. ¿De acuerdo? Lo único que se hace cuando tienes pendiente programación de primero es un examen en febrero, me parece que es, y otro en junio, que sería el extraordinario, ¿no? Y ya no tienes más, ya no tienes septiembre, ya no tienes más, ¿de acuerdo? Y claro, pues digamos que yo en vuestro caso diría, mira, yo preferiría probar, evidentemente, porque eso, así ya está hecho. ¿De acuerdo? O sea, porque al fin y al cabo eso sí que una nota es una nota y bueno, por lo menos no tengo esa preocupación. El conocimiento tampoco lo voy a tener, ¿de acuerdo? Ya os digo que yo creo que personalmente la gente que no estéis preparada, pues igual vais a repetir segundo, porque, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es que lo que está, y más si luego hay rebrotes o lo que sea, entonces ya sí que vamos.
Pero, pero claro, o sea, es que tenemos que intentarlo entre todos, ¿vale? Mejorar entre todos, intentar entre todos que esto funcione, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Alguna pregunta? No. De acuerdo. En la práctica la voy a publicar ahora. Entonces aquí le dedicar. Y la ley, ¿de acuerdo? Por supuesto, la gente que quiera, pues la puede hacer, ¿no? No hay ningún problema. Esta tarea, no sé qué, además, bueno, pues ya le he puesto, espera, le he puesto fecha de entrega. Es decir, le he puesto, no sé dónde vosotros sabéis, es que instrucciones, ¿no? Pues no sé dónde pone lo de la fecha. Sí, fecha de entrega 5 de junio. Bueno, ya sabéis que esto lo voy a cambiar ahora. Eh, la fecha de entrega, en vez del 5 de junio, va a ser el 12, que es viernes. ¿De acuerdo? Vale. 12 de junio, bueno. De acuerdo. Ahora os mandaré un correo. De hecho, bueno, lo voy a mandar ya. Y así ya no se me olvida. Para toda la gente que no... Vale, el recibo de Epic Game. Para primero de 2019, a ver, práctica de fin de curso y adjunto, bueno, adjunto no, voy a pegar esto de aquí, creo que eso os lleva directamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí ya lo veis vosotros. ¿Habéis visto que viene instalado de Epic Game? La cantidad de videojuegos que te regalan. Estuvo en verano. Civilization, ¿no? ¿Eh? El ¿Qué? Civilization va a coger. Sí, sí. El Civilization. El Civilization, sí, ¿qué pasa? Está Ah, bien, ¿no? no, eso es bueno. También. Sí, sí, sí. Sí. Todavía, fíjate, eso lleva, yo que sé, un montón de años, ¿no? Y todavía no he jugado Mm, ninguna versión del Civilization. Yo tampoco, pero habrá que probarlo. Sí, qué bueno. Que José, yo no te respondí a los correos, pero que yo es que la práctica esa de la batalla es que no sabía por dónde cogerla. Básicamente, por eso no estaba haciendo nada. Ya, es que mucha tela. Bueno, vais viendo la otra, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas, yo tenía pensado explicarlo otro día, pero si queréis explicarlo en un momentito, ¿vale? Yo creo que es fácil, aunque tiene una complicación, y la complicación viene en que hay que hacer un proceso eh, con dos hilos a la vez, ¿no? Entonces eso igual lo va a complicar un poco, ¿no? Bueno, es lo de las prácticas, yo creo que este juego lo habéis hecho todo, o lo habéis visto todo, que es pues, esto de la memoria, ¿no? Que es que eh, hay un tablero con un montón de fichas, pero como todas en blanco. Y tú haces clic en una ficha, haces clic en otra y se desvelan, se dan la vuelta, como si se diesen la vuelta, ¿no? Y entonces tú ves el contenido, lo que había debajo de esa ficha. Entonces lo que se pretende es que si coincide, por ejemplo, una A minúscula en un sitio y una A minúscula en otro, ¿no? Pues entonces esos dos son una pareja y entonces ya se deja destapado esas dos casillas. Y tú sigues haciendo eso hasta que por fin rellenas el tablero, ¿no? Como tiene que ser pares, la matriz tiene que ser cuadrada, entonces podéis establecer tres niveles, de fácil, medio y difícil, por ejemplo, con 4, 6 y 8. Yo creo que no hace falta ni siquiera 64 valores distintos. Yo lo he puesto porque, pues si lo queréis hacer, el doble, ¿no? Pero todavía más de 8, ¿no? Pero yo creo que con 4, 6 y 8 por lado valdría. Y bueno, claro, está claro que si vosotros tenéis, por ejemplo, 26 letras, como son dos casillas las que van a tener la misma letra, pues en realidad es como si tuvierais 26 por 2, 52, ¿no? Entonces, a lo mejor valen con las letras minúsculas o con las letras mayúsculas ya os valen, ¿no? Si tenéis 52, por ejemplo, y 10 números, pues serían 62. 62. Que 8 por 8 son Vale. 64, con lo cual podéis poner un símbolo más y ya está, ¿de acuerdo? Un asterisco o alguna cosa así, y ya con eso ya tendríais 4, 6 y 8, ¿vale? Entonces lo que se pide aquí, bueno, pues hay una cosa que sí que tendréis que investigarla vosotros,
que es que se queden un rato boca arriba y luego se den la vuelta otra vez, ¿no? Si no has conseguido que coincidan las dos que has destapado, porque son diferentes, almacenan diferentes valores, entonces que se vuelvan a tapar, ¿no? Eso, que esperen un rato y luego se vuelvan a tapar, ¿de acuerdo? Eso tendréis que, yo daré para ahí unas pistas, pero tenéis que investigarlo vosotros, porque lo tendréis que hacer. Y luego, por Una supuesto, pregunta. sí, sí. ¿Quién eres? Eh, yo, Joaquín, Ah, Joaquín. que ¿cuántos son de fácil a medio y a difícil? ¿Cuántos son? ¿Cómo que cuántos son? En plan, ¿cuántas parejas debería de haber en fácil, medio y difícil? Ah, pues mira, son cuatro filas, o sea, valores de un lado son de cuatro casillas por lado, seis casillas por lado, ocho casillas por lado. Entonces, si haces el 4 por cuadrado, 4, 16. Entonces, si son 16, la mitad son 8. 8 símbolos. fácil sería 4 por 4. Sí, Medio, 6 por 6 y difícil 8 por 8. vale. De acuerdo. Y claro, por supuesto, lo que se va a valorar es que se siga el patrón modelo vista controlador, donde generáis pues, modelo casilla, las enumeraciones, lo que haga falta. Y por supuesto, la correcta división entre clases, el respeto de las reglas RAD, que hemos visto pocas, pero las que hayamos visto, que no hayas hardcodeado de ningún tipo, el correcto nombrado de los elementos, el respeto de la encapsulación, que respetéis el principio drive, el uso adecuado de estructuras de control, cuando se utiliza un for, cuando se utiliza un while, todo eso. Y por supuesto los principios SOLID que conocemos y las leyes de Demeter, ¿vale? Pone aquí que se pueden usar colecciones Java, bueno, se pueden si queréis, ¿de acuerdo? No hay mayor problema. Y aquí vienen las historias de usuario, con lo cual primero tenéis que entregar las historias de usuario y luego, bueno, digamos todo el proyecto completo, ¿no? Serían las historias de usuario donde lo que tiene que pasar, si alguna cosa no la entendéis, por ejemplo, os salen dudas como, pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si esto o si esto otro? Pues estaría bien que me las comentarais y yo aquí en directo en clase, pues intento explicar los fallos que hay o las cosas que no haya podido explicar yo y las metemos en una conversación de cualquiera de las historias de usuario. Y bueno, pues una vez que se tenga hecho, pues se entrega y ya está, ¿vale? Como dice, que no sé si lo pongo aquí, yo no lo pongo en ningún lado. Pero la práctica es individual e intransferible, ¿de acuerdo? No se puede hacer entre dos personas, ni es que la hemos compartido, no, no, no. ¿De acuerdo? Y una vez que la tengáis hecha, me envías el correo del profesor, el archivo SRC, ¿vale? Cuando lo tengáis terminado. Pero nunca podéis subir la práctica al repositorio, ¿de acuerdo? Si la subís al repositorio público, para mí ya no es válido. Y el plazo de entrega que pone aquí hasta el 5 de junio, bueno, sabéis que es hasta el 12, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos al lío. Bien, nos quedamos diciendo que tenéis que hacer test sobre cosas, ¿no? En principio os puse esto de aquí, así que estaba puesto en plan mal rollo, pues para que tuvieseis que trabajar vosotros mucho, ¿no? Que es un poco lo que siempre se intenta cuando uno da clase, es que la gente trabaje mucho, porque es como hacer músculo, ¿no? Es como hacer pesas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca cuando la gente te dice que hagas pesas? Pues eso, que hagas pesas. Un momento que copie y pegue. Yo creo que este tampoco. Vale, bueno, si habéis depurado el código este de aquí, al final os habrá quedado algo parecido a esto, ¿de acuerdo? En algún momento se llama a obtener valor y obtener aleatorio. Vale. Esto sería obtener aleatorio y esto sería obtener valor. De acuerdo, yo creo que con eso ya vale. Y dijimos que los porcentajes tenían que ser múltiplos de 10, pues no lo ponen, pero lo pusimos. Yo creo que eso es una cosa que luego cambia, pero en fin. De acuerdo, y vimos esto, ¿acordáis, no? Ya una vez bien, limpito, esto es lo que queda, ¿no? Os recuerdo un poco cómo iba. Yo tengo porcentaje del sesgo que se usa aquí y en ningún otro sitio, aquí configurado. Observad que Minimax entran aquí
y que por lo tanto esto va a funcionar hasta obtener aleatorio, porque cuando se llame a obtener aleatorio la primera vez, si minimax no respetan, pues como era la sección que está aquí arriba, esto será lo que pete, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con aquello que os comenté en la programación por contrato, de que digamos, cada método se tiene que preocupar de su propia sección, ¿no? Es decir, si tú aquí no te tienes que preocupar porque tú en realidad no trabajas con Minimax, tú se lo pasas a alguien para que haga algo, como pasa con los obtener aleatorios. Si veis aquí, en ningún lado hay un Minimax, excepto cuando se llama obtener aleatorio. ¿No? ¿Lo veis? ¿Lo veis, verdad? Sí. Vale. Entonces, Minimax pasa aquí a obtener aleatorio, por lo tanto es obtener aleatorio que tiene que preocuparse de que cumpla con lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de ir poniendo la programación por contrato, ¿vale? Siempre tenéis que pensar en la programación como yo voy a hacer esto, pero igual esto luego se usa en otro sitio, ¿vale? Por lo tanto, si se usara en otro sitio y la programación por contrato estuviera a ser metido aquí, pues ya no lo tendríais aquí arriba y por lo tanto, donde lo utilizarais en el otro sitio, pues estaría mal, ¿no? Funcionaría mal. De acuerdo. Entonces lo tenemos que hacer, fijaros lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que hacer algo en los útiles, en el test, que nos diga que esto funciona, que funciona como nosotros queremos. Entonces, bueno, esto sería el que hicimos anteriormente, no sé si esto ya... Bueno, lo quedo ahí porque no sé si... Claro, es que, a ver, esto de get aleatorio sesgado es... claro, ha cambiado ya este test no vale. Porque este test era para cuando no teníamos el sesgo, pero lo podemos quedar porque es para cuando no tiene sesgo. En principio esto debería funcionar igual y dar verde. Así que guay, hemos cambiado un montón de cosas, pero sigue dando verde. Así que vamos a poner otro test. Ese otro test, ay, que no he cambiado el... Bien, ese otro test lo que va a hacer es pues la segunda parte. Esta segunda parte en la que va a ser get aleatorio sesgado. ¿Vale? Estas pruebas son curiosas porque tardan mucho, es muy lentas, muy lentas. En fin, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a proponer primero un número de experimentos, vamos a ir poniendo las condiciones iniciales ya, ¿de acuerdo? Vamos a proponer un número de experimentos, primero uno bajo. Por ejemplo, decir, vamos a hacer 10 experimentos, a ver si funciona. Y... vamos a poner un sesgo. He puesto aquí uno de 30, pero vamos a poner uno de 10. Vale, yo lo que quiero hacer es hacer... eso, ¿no? O sea, sería un resultado de... espera un momento, que no he puesto Minimax, lo pongo. Y voy a poner también resultados A y B. Bien, entonces yo tengo, no sé por qué se llama... Bien, yo tengo esto, get aleatorio sesgado, con un sesgo que es de 10. Pero mi pregunta es, ¿cómo sé yo exactamente que el sesgo es correcto? Tendría que compararlo con otro, ¿no? ¿Qué os parece? Compararlo con qué otros. Eso te iba a decir. Con otro sin sesgo. Pero lo de comprobar sesgo, ¿te refieres a que sea múltiplo de 10 o a qué te refieres? No, a ver, aquí lo que tiene que hacer es un aleatorio sesgado. Eso quiere decir que hay un 10%, en este caso que el sesgo es de 10%, ¿no? En este caso lo que quiere decir es que hay un 10% más de posibilidades de sacar un número mayor. Es lo que estamos intentando, ¿no? Sí, sí. Vale. Y entonces yo digo, pero ¿cómo sé yo que eso está pasando? Si no lo comparo con otro. Que no tenga sesgo, claro.
Entonces mi idea es, vale, lo que voy a hacer es comparar uno con otro. Entonces voy a tener un sesgado con sesgo y un sesgado sin sesgo. ¿Lo veis? De acuerdo. Sí. Obviamente esto hay que hacerlo sobre una serie de experimentos que los vamos a poner directamente. Vamos a poner que es experimentos. Para hacerlo 10 veces. ¿Lo veis, no? También, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué va a pasar en estas 10 veces? Bueno, pues yo lo que digo es, vale, si los confronto, los resultados, deberían ganar más veces. O sea, debería ser más veces el resultado A más alto que B. A ver, voy a empezar otra vez. En esos 10 experimentos debería ocurrir más veces que el resultado A fuera mayor que B, que el resultado B. ¿Sí? ¿Lo repito? Sí, repítelo. Vale. Si estoy comparando uno con otro, una forma de compararlo sería el resultado A es mayor que el resultado B. ¿Sí, no? Sí. De acuerdo. Entonces yo digo, vale, pues lo que debería ocurrir es que el resultado A es mayor que el resultado B de esos experimentos un porcentaje de veces mayor. Vale. Por ejemplo, si son 10 veces las que se hacen, 6 veces deberían estar ganadas por el resultado, es que no se me ocurre una más pequeña, ¿no? 6 veces deberían ser ganadas por el resultado A y 4 veces por el resultado B. ¿Qué os parece? ¿Lo veis eso o no? Sí. De acuerdo. Vale, entonces para eso lo que voy a hacer es hacer una comparación en cada sitio. Así que voy a pillar aquí y voy a poner el resultado de victorias A y victorias B. Y me voy a preguntar, oye, si el resultado de la A comparado con B es mayor el A que el B, entonces voy a poner que es una victoria de A. ¿De acuerdo, no? Y si no, voy a poner que si el que gana es B, entonces las victorias son de B. Bueno, en principio los empates no deberían contarse, solamente, digamos, la forma en la que, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. Sí, pero ¿por qué no contar los empates? O sea, bueno, porque no vienen a cuenta, ¿no? O sea, claro, tienes que saber si es mayor y ya está. Vale. A ver, yo creo que lo he probado, ¿sabes? Por si estaba equivocado. Pero después de probarlo, mi idea inicial era correcta. Mi idea inicial era, si yo pongo, cuando están empatados, sería que le sumo la victoria a los dos. Sería como no sumar la victoria a los dos, ¿no? No creo que haya Claro. diferencia. Sí, sí. Cuando estamos en porcentaje. De acuerdo. Entonces luego lo que voy a hacer es calcular los porcentajes, tanto de A como de B. Y digo, vale, yo tengo un porcentaje de victorias que serían las victorias de A por 100 dividido por el número de experimentos. ¿Estáis de acuerdo? Esto es una regla de 3 simple, ¿vale? O sea, esto es la fórmula matemática para hallar que algo... el porcentaje de algo con respecto al número de experimentos, ¿de acuerdo? Vale, sí. Esto sería, por ejemplo, imaginaros que son el porcentaje de A son en 10 experimentos son 6 victorias, 6 por 100 serían 600, dividido por los experimentos que son 10 serían 60%. ¿De acuerdo? No me ha dado ganas de hacer aquí un método, ¿vale? Me parecía muy poco dry para hacerlo. Y finalmente se hace un retorno de lo que yo entendería que es el porcentaje A menos el porcentaje B. Porque yo creo que debería haber... vale. Espera un momento. Vale, yo creo que ahora se podría preguntar... Claro, porque yo ahora digo, vale, digo, pues yo diría que en ese porcentaje, el porcentaje A es mayor que el porcentaje B. ¿Estáis de acuerdo con eso? O sea, esa es lo que se tiene que... Sí, vale.
De entrada voy a poner eso. Yo creo que una cosa que probaría que esto funciona es que en los 10 experimentos que he hecho, el porcentaje de A fue mayor que el porcentaje de B. ¿Vale? Pues de entrada ya la primera. A ver, el porcentaje A ha sido más bajo que el porcentaje B. Bueno, habría que ver exactamente por qué, ¿no? Yo no... podéis ir poniendo si queréis aquí algún tipo de... A ver si es que hay algún error de algún tipo. Porcentaje A. Y SISO porcentaje B. Vosotros podéis utilizar un poco todo. Ahora estáis en pruebas, pero no las pruebas que van a pasar al final. Esto, en fin, ¿por qué no funciona? Porcentaje. Porque lo declaras No abajo. está creado. Tiene mucha Claro. Vale. Vale, estos son el tipo de pruebas que muchas veces hacemos para que... Claro, está mal porque primero hemos hecho el código, ¿no? Pero bueno, son el tipo de pruebas que hacemos un poco para ver nosotros cómo funciona, pero no son las que deberían quedar. Las que deberían quedar deberían ser más limpias, ¿no? El 70% de los experimentos las gana el porcentaje. B ha sido mayor. ¿Eh? Que B ha sido mayor, ¿no? Sí, B ha sido mayor que el sin sesgo, ¿no? En teoría no tiene mucho sentido. No sé qué pasa. Si es que me he equivocado en alguna cosa. 50-50, 50-10, 70-20, 0-90. Claro, digamos que con 10... ¿Sabéis cuál es el problema? Que nosotros proponíamos que esto debería funcionar, pero postulado un número muy grande de experimentos, ¿de acuerdo? Porque como son pocos valores, es complicado conseguir que funcione eso con pocos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlo con más experimentos. Por ejemplo, con 100, ¿vale? Entonces, entre 10 experimentos puede que no siempre funcione, pero ¿y entre 100? Bueno, entre 100, fijaros lo que ocurre. ¿Lo veis? Pero Casi eso te 100. iba a decir, digo, que se puede dar caso también. Claro, porque todavía no son los suficientes casos, pero a medida que ha crecido el número de experimentos, pues resulta que ha crecido la posibilidad de que cumpla que una cosa siempre gane la otra. Vamos a poner 1000. Vamos a poner 1000. Y como veis ahora, si empiezo y lo hago, vale, pues, ¿veis? Ahora ya sí que parece que nunca. De hecho, vamos a hacer una cosa. Esto vamos a hacerlo más veces, vamos a meterlo en un bucle for. Y vamos a hacer un bucle for, pues por ejemplo, no voy a decir de 10 experimentos, pero sí vamos a llamarle de pruebas y vamos a hacer, por ejemplo, 10 pruebas. Tampoco muchas porque ya veis que esto está empezando a tardar demasiado. Vale. Bien, entonces si ahora yo hago esto, se supone que se van a hacer 10 pruebas. Y fijaros que las 10 pruebas ha funcionado que siempre gana A con respecto a B. Y no sé si aquí habrá un montón de cosas. No sé si es que el SISO podría haber más. Espera un momento, no me fío. SISO... Ah, claro, es la misma, qué tontería. Vale. Esto hay que subir el for más arriba del todo. Ahí. Y claro, pruebas también. Estoy haciendo siempre la prueba de los mismos elementos, así funciona siempre. Vale, entonces. Vale, hago la prueba y como veis aparece siempre el tema, ¿de acuerdo? Ahí. Estoy de 141, no sé qué. José, yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué? Antes no funcionaba porque el número de experimentos era demasiado bajo. Yo creo que Si tendría nosotros que haber puesto el 0 aquí también. Vale, vamos a hacer una cosa. Espera un momento, antes de que... todavía no he terminado. No me gusta complicar tanto. Vamos a hacer una prueba más sencilla. Vamos a decir que
Esta la quedamos como hay, como está ahí, y ahora vamos a hacer una private y vamos a retornar, pues yo supongo un entero, ¿no? Un entero que se llame get escaneo, yo que sé, no se me ocurre otro nombre. Get escaneo que haga todo esto y que al final retorne este porcentaje de A menos B. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Retornar el porcentaje A menos porcentaje B. Vamos a retornar eso. Y entonces, en vez de hacer un bucle for dentro de otro bucle for, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar este bucle for aquí al método este. Y vamos a sacar lo de las pruebas. Lo de las pruebas también lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner aquí. Y el assert, este no tiene aquí ningún sentido. Lo vamos a poner aquí, este assert. De acuerdo, así separamos lo que sería una comparación de muchas con esta. A ver qué le pasa aquí, pero el retro que está dentro de algo, vale, eso hablamos mucho. Y tú eres de code, perfecto. Vamos a poner porcentajes, retorno de porcentajes. Bueno, yo creo que ya está. Entonces, lo que hacemos ahora es, primero, un montón de experimentos en el cual mostramos un montón de números aleatorios y ahora ya retornamos la diferencia que ha habido de porcentajes. Y la cosa es que si tú ahora quieres hacer 10 experimentos con respecto a esto, pues lo único que tienes que hacer es decir assert true ya no es. Sería assert equals, y ahora aquí tendríamos en cada una de esas llamadas, pues decimos que get escaneo es, este sería, lo que yo espero es que get escaneo sea mayor que 0. Así que lo tengo que poner aquí, get escaneo mayor que 0, y entonces no deja ser equal, sino cierto. Mayor que 0 porque si siempre es, no sé si hace falta que lo explique. ¿Qué pasa? Vale. Pongo a ser true porque, claro, yo digo, A siempre tiene que ser mayor que B, por lo tanto siempre tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? En las 10 pruebas que yo le haga. ¿Vale? Y entonces la que se prueba es esta de aquí, y cada uno digamos, de los escaneos, de los posibles enfrentamientos que hay, pues se miden dentro de aquí. Como veis, ha sido siempre pues 44-40, 47-37, 45-36, 45-38 y así. ¿De acuerdo? Venga, ¿cuál era la pregunta? Perdona. Que antes no funcionaba porque el número de experimentos era demasiado bajo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, si en un futuro tenemos que hacer eso, Sí. con un número de experimentos bajo, ¿habría algún remedio de poder sacarlo para adelante? Con el número de experimentos bajo, quiero decir. Creo que no. O sea, creo que realmente... Claro, porque es una cosa que estadísticamente es complicada. Estás diciendo que en un conjunto de valores muy pequeños sea capaz de obtener diferentes, o sea, el sesgo con muy pocos experimentos. Creo que no es capaz. ¿De acuerdo? O sea, así, Vale. entre lo que le pasa en una batalla, a dos batallones, cuando están peleando, a lo mejor no se puede mantener realmente el sesgo. Pero todas las batallas que se van a producir durante todo el juego sí que mantienen el sesgo. Perfecto. ¿De acuerdo? Eso, digamos que Sí. yo es lo máximo que he conseguido, porque es verdad que no he conseguido que en 10 experimentos se mantenga, ¿no? No es tan lineal. Que seguramente encontré por ahí una publicación que hablaba sobre diferentes pues, distribuciones de Bernoulli, distribuciones gaussianas, en fin, un montón de cosas de matemáticas. Pero, claro, nosotros no somos de matemáticas, nosotros, ¿vale? Tenemos que hacer las cosas con menos matemáticas. Sobre todo porque las matemáticas necesitan que sepamos matemáticas y a lo mejor no todos estamos preparados.
Y ¿para qué me voy a poner a explicar una cosa en matemáticas si luego no estamos todos preparados, ¿no? Muy bien, pues ¿a qué parece que funciona? Parece. Vale. Sí, Sí. parece. Sin embargo, hay un problema. Yo no es que tenga que decir, perdón, yo tengo, siempre gana. Sí, pero es que tiene que ganar según el sesgo. ¿De acuerdo? Si no es según el sesgo, no tiene mucho sentido. Entonces, tengo aquí el sesgo también. Bueno, el sesgo ya lo empieza a necesitar en 2 sitios, ¿no? En 2 sitios diferentes. Mi idea es que lo pongamos aquí como private final static int sesgo igual a 10. Vale, joder, esto es casi como si fuera, ¿no? Que normalmente uno pone tal, pero esto es como si tuviera el duque de no sé qué, de no sé cuánto. En fin, tiene muchas cosas, ¿no? O sea, es privado, es final, es estático, y entonces ya lo puedo utilizar en todos lados, ¿vale? Tienes aquí el sesgo y ya no hace falta. Esa es la forma en la que podemos crear variables que funcionen durante todo, ¿vale? Porque como ya os dije en su momento, cada uno de estos tests es como si fuese un mail pequeñito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hecho de crear propiedades aquí no tiene sentido, si es para este tipo de uso, ¿vale? Pero bueno, lo hago porque aquí entonces cuando estoy probando esto necesito el sesgo. Necesito el sesgo porque yo lo que digo es, perdona, pero yo no aseguro que siempre gane el A. Yo aseguro que el A gana por un 10%. A ser equals un 10% con respecto a getEscaneo. ¿De acuerdo? Es más, para que veáis que necesitamos verlo, vamos a poner... Bueno, no, lo vamos a dejar porque esto no lo va a decir. El problema es que va a petar en la primera en que no funcione, ¿de acuerdo? Entonces, lo ejecuto. Estáis viendo lo que quiero poner aquí, ¿no? Si tenéis alguna duda. No lo veo, ¿no? Vale. Yo tampoco. De acuerdo, lo que estoy diciendo es... el porcentaje A siempre va a ser porcentaje mayor que porcentaje B. O sea, como hay un sesgo, el resultado A va a ser siempre más alto que el resultado B. Siempre no, pero acumulando un montón de experimentos, habrá siempre un porcentaje mayor de A que de B. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. A ver, todo esto partimos de la base que sin sesgo, con sesgo cero, no, pues pasaría que unas veces es mayor A, otras veces es mayor B, otras veces son iguales, ¿no? Porque claro, si son iguales, pues no hay ninguna posibilidad. Si tú y yo, te entiendo tú como cualquiera de vosotros, si tú y yo nos ponemos a jugar con un dado y tirar uno tú, yo, una, así, alternativamente, pues si estamos 10 años trabajando, digo, jugando, es probable que al final empatemos, o sea, o que las diferencias sean mínimas, ¿no? Pero si tú quieres un sesgo, entonces alguien va a ganar un poco más. Y ese poco más viene definido por ese 10%. Entonces, si es un 10%, lo que yo digo es, vale, esa diferencia que me das entre los resultados de A menos los resultados de B tiene que ser de un 10%. Por eso pongo aquí el 10, que en realidad no tenía que poner puesto el 10, sino el 0. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, venga, lo pillo, lo hago y me dice, puf, ¿qué va, tío? ¿Cómo que no? No, 5. ¿Cómo que 5? Eso es lo que hay. Pero, 5, ¿por qué? Espérate un momento. ¿Y ahora es 12? ¿Ahora es más? ¿Ahora es 12? Es que no sé bien qué pasa. ¿Qué creéis que pasa? ¿Por qué no es 10? Me estáis viendo que hay un problema, ¿no? Sí. Vale. Mi pregunta es, ¿cómo o qué está pasando? ¿Por qué hay ese problema que no da 10? Así a bote pronto, ¿qué es lo primero que se os ocurre? Es que no se me ocurre nada. Bueno, fijar, con pocos experimentos
ni siquiera funcionó que el porcentaje A fuese mayor que el porcentaje B. Cuando hemos incrementado el número de experimentos, el porcentaje A ya siempre era mayor que el porcentaje B. Y ahora queremos que cumpla. ¿Hay otra cosa que podamos modificar que no sea el número de experimentos? No. ¿Vale? Así que vamos a ver qué pasa si ponemos 10.000 experimentos. Y lo probamos. ¿De acuerdo? Pues, como veis, también falla. Ya no pone 5, ahora pone 9. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más veces. Control 11. Bueno, siempre te vas a pasar a la consola de las narices. Voy a poner la consola aquí para que no me toque las narices. Venga. Otra vez pone 9. Voy otra vez. 8, vale. 9, vale. Se está acercando mucho. 8, ¿de acuerdo? O sea, cuando hemos incrementado esto, resulta que ya sí que nos parece. Pero es que además tenemos una posibilidad aquí. Y es poner algo que es un delta. Uy, un delta. Un término matemático. ¿Sabéis lo que es el delta en matemáticas? No. Vamos a poner... Ahí, ¿cómo lo llamarían? Horquilla, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es una horquilla de valores? ¿Un rango? Sí. O sea, cuando alguien, por ejemplo, dice el resultado es de un 10% más menos 5%. ¿Qué os están diciendo? ¿Entendéis Que el eso? resultado puede oscilar entre un 10 y un 15. Bueno, entre un 15 y un 5, ¿no? O sea, Efectivamente. Bueno, pues esto sería un poco la diferencia. Es un símbolo que es como un triángulo y es la variación, ¿no? Siempre. Eso normalmente en matemáticas se le llama delta, ¿vale? Y aquí también, en hacer igual también. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es decir, ¿y si le pongo una horquilla que voy a quitarlo de horquilla, ¿vale? Ahora que ya que sabéis lo que es delta, a ver, ejemplo de delta. Entonces, claro, yo digo, ¿y si yo le pusiera aquí una horquilla de 2? Y yo dijese que va a tener siempre un 10. Digo, bueno, un 10, o ya veremos. O ya veremos. Que va a oscilar entre 8 y 10, ¿no? Claro, un poquito de margen, porque esto son probabilidades. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, si le ponéis un delta y ya con 10.000 experimentos resulta que ya no falla. A mí ya se me llena un poco la cabeza y digo, espérate. Y si pongo 100.000, ¿podría tener un delta más pequeño? ¿Qué creéis? ¿Que va a funcionar o que no? Que sí. que sí, Vamos. No, Cuanto más por culo. porque es 8. Pero bueno, como es mi herramienta, voy a intentar ver si con 1.000.000 funciona. Y como veis, no. Y si fuera porque estoy haciendo muy pocas pruebas y son 10 millones de pruebas, esto ya va tardando, ¿eh? no pongas más cero, José, no pongas más cero que Va a afectar. perdemos, ¿eh? Esto ya va lento, ¿no? Ya, joder, ya no. ¿De acuerdo? Y aún así no funciona, ¿vale? Siempre hay un 8 que no funciona. Bueno, voy a quitar un par de ceros, porque yo creo que con 2 ceros que quitase ya, el 8 siempre es lo que da, ¿no? O sea, el algoritmo que hemos hecho no funciona. ¿Os dais cuenta, no? Y no funciona, claro, no funciona, en realidad no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque es demasiado casero, ¿de acuerdo? O sea, esto que hemos hecho aquí al final resulta un poco caserillo, ¿de acuerdo? Y hay dos cosas que podemos hacer. O estudiamos matemáticas y vemos qué tipo de distribución es la distribución uniforme, o modificamos el algoritmo para que funcione. ¿Qué creéis que vamos a hacer? Modificar el algoritmo para que funcione. De acuerdo, muy bien. O sea, tened en cuenta que ya, esto es una cosa que me encanta. O sea, quiero decir, habéis hecho esto, ¿no? Pero fijaros, esto si no hubiera sido con prueba, ¿cómo leche sabéis que esto funciona? Imposible. Imposible, ¿veis? O sea, veis para lo que valen las puñeteras pruebas, ¿no? Y ahora
Cuando vemos que no funciona, vamos a ver exactamente cómo hacemos para hacer que esto funcione. Si es que lo conseguimos, que igual no lo conseguimos. Venga, entonces, ¿qué podríamos cambiar aquí? Para incrementar un poco el porcentaje de sesgo. Porque lo que nos pasa es que se da un 8, o sea, que a veces es más bajo, ¿no? No se os ocurre. Bueno, no pasa nada, no tiene por qué ocurrirse. Yo pensé una cosa, ¿de acuerdo? Y pensé en hacer, una vez ya que tengo los válidos que son, o sea, por ejemplo, aquí era un 10% son el porcentaje de sesgo dividido por el número de experimentos, sería 1, con lo cual, para que sea un 10%, el número de números válidos, valga la redundancia, sería de 9. Si tú pides obtener un valor de una lista, pero solamente de los 9 mayores, pues así entendía yo que se podía hacer que el porcentaje valiese, ¿de acuerdo? Pero para intentar forzar eso, fijaros que ahora estoy en el reino de los... No sé por qué me he puesto esto ahí. Vale, fijaros que me he comido cosas. Ahora, fijaros que ahora estoy en el reino un poco del chapucilla, ¿no? O sea, en vez de ser una persona seria que dice voy a hacer un estudio matemático, voy a intentar chapucear esto un poco. A ver, si estás en una empresa y en esa empresa te dicen, sabiendo que tú eres una persona que viene de la FP y que no tienes la carrera de ingeniero y por lo tanto menos formación matemática, si alguien te pide que le hagas un programa respetando la distribución gaussiana y no sé cuánto, o es tonto o no sé qué le pasa, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Si te están pidiendo a ti que hagas algo, tú lo harás con tus herramientas. ¿Que sabéis matemáticas? Mola. ¿Que no lo sabéis? Tenéis que buscar este tipo de artimañas, ¿vale? Lo digo porque en general creo que mis alumnos de FP grado superior no son muy buenos de matemáticas, ¿no? ¿Vosotros cómo diríais de vosotros mismos que sois con respecto a las matemáticas? Uf, no, no se hace no se hace gran cosa. Claro, Lo basiquillo, ¿no? a mí me parece que todos los que estudian eso van un poco así, ¿no? Entonces pues digo, bueno, pues vamos a intentar siempre decir que no pasa nada. Entonces, lo que voy a hacer es un factor de corrección. Es una variable porque voy a probar cosas. Y voy a decir que válidos le voy a quitar el factor de corrección. ¿Vale? Con esto lo que hago es aumentar o, bueno, disminuir el número de números válidos en la lista. ¿De acuerdo? O sea, ahora ya no estoy quitando, por ejemplo, si es un 10%, ya no estoy quitando los 10 más pequeños, sino que estoy quitando los 9 más pequeños. ¿Veis? ¿Lo veis? Sí, sí. Vale. Y eso también hace que el porcentaje de sesgo no pueda ser el 100%, ¿vale? Porque si el porcentaje de sesgo te quita 9 y tú le quitas aquí otro Si más... le quitas uno es porque tienes el 90, ¿no? Claro, todo no puede ser ya el 90, ¿vale? El 0 es como si fuese un 10 y el 90 es como si fuese un 100, ¿de acuerdo? O sea, lo que me estoy diciendo a mí mismo es, ¿y si resulta que el sesgo tiene que ser así? Fijaros que ahora incluso los que no tengan sesgo va a tener sesgo. Es curioso. Bueno, vamos a ver si esta trampilla funciona. ¿Qué os parece? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado o qué no ha funcionado? Hombre, en verde sale. Ha salido verde esta vez. Pero fijaros que hemos hecho con experimentos, con 100.000 experimentos, lo hemos hecho 10 veces. Aquí ya te puedes poner aquí 1000, yo que sé, ya sería un poco ridículo. Vamos a hacerlo como 2 o 3 veces más, y si las 2 o 3 veces más sale verde, pues lo damos por bueno, ¿de acuerdo? Sale verde, sale verde. O sea, hemos conseguido que esto, que te da un número aleatorio sesgado, cumpla que cuando compite con alguien no sesgado, tiene un delta de 1 con respecto al sesgo que tú le pongas. No
sé qué os parece a vosotros, me parece impresionante. De hecho, voy a cambiar el delta, es decir, me la voy a jugar un poco, no creo que el delta la hayamos conseguido apurar tanto. Bueno, pero siempre da 9, ¿vale? O sea, esto es la leche de bueno, ¿eh? O sea, que hayamos conseguido. Luego, igual, si miras las tripas, pues a lo mejor, no sé, algún buen programador diría, por Dios, esto es deleznable. Pues probablemente lo sea. Pero lo que hemos conseguido es que con un pequeño, a través de, gracias a la prueba, con pequeñas modificaciones, hemos conseguido que esto funcione como queremos que funcione aproximadamente. ¿De acuerdo? Y si alguien nos dice, sí, pero es que nunca consigues el 10%, digo, ya, pero es que el número de experimentos es pequeño. ¿Lo pilláis? Sí. Y no nos ha gustado, pero es muy bonito. Todo lo podemos vender, ¿eh? Sí. Bueno, Yo me vale. encargo. Entonces, antes de que paremos 5 minutos, lo que tenéis que sacar de aquí es, eh, cuando ya hay que hacer cálculos estadísticos, uno no puede hacer una prueba así, ¿de acuerdo? En plan, voy a coger esto, voy a hacer un main, eso ya no se puede hacer con un main, ¿vale? Ahora ya sí que queda claro la utilidad de las pruebas, ¿no? Que a veces tú dices, es que no sé muy bien para qué vale. Aquí yo creo que están bastante claras, ¿no? Se hacen un montón, se prueban, y lo bueno que tiene esto es que tú puedes empezar a cambiar números para ver, pues, si realmente funciona como tiene que funcionar. Y si al final no nos hubiera funcionado porque esto no funciona bien, pues te habría dado rojo, rojo, rojo todo el rato, ¿de acuerdo? Pero gracias a que hemos tenido esto y que hemos conseguido pues probar con el delta, ver los márgenes y gracias a eso hemos dicho, joder, pues puedo trabajar en el parámetro este, perdón, en el método hasta que consiga que de verde. Por lo menos en las cosas en las que he podido hacer. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Yo sé que esto es difícil. Ahora vamos con la refriega y lo hacemos igual, pero para la refriega, ¿vale? Bueno, pues vamos a parar 5 minutos porque ya sabéis que una pausita. Venga, hasta ahora. Vale. Vale, pues seguimos. ¿Estáis ahí? Sí. Vale, Aquí. perfecto. Espero que os hayáis descansado estos 5 minutos. Alonso no sé si está todavía. Bueno, han pasado 5 minutos. Si yo lo hago por vosotros, no podéis. Bueno, venga, sigamos. Vale, bueno, pues resulta que más mal que bien funciona el método, ¿no? Probablemente se podría haber hecho mejor y si tenéis mejores ideas, pues sí. Estuve buscando el de Juan Carlos, no sé si estás por ahí, pero no lo encontré. No, no estaba. Entonces digo, no sé. Quiero decir que lo busqué en su GitHub y yo no vi el que había dicho que había hecho, que sí que me pareció que me gustaba. Seguramente hay mejores formas de hacerlo y que den siempre un 10% exacto, ¿no? Yo eso es lo que he conseguido con el sistema un tanto rudo. Bueno, vamos al siguiente entonces, que sería la refriega test, ¿vale? Para hacer la refriega test necesitamos probar que luchan. Y eso me lleva a que entonces necesito conocer pues la refriega. Bueno, también necesitaría saber cosas de soldado, como veis ahí he puesto arco y pesada. No sé si me interesan esos u otros, ¿vale? De acuerdo, entonces tengo la refriega que necesita incremento de experiencia, vale, lo tiene. Defensor y atacante. Entonces, cuando lucha, lo que hace es que consigue un valor de defensa, consigue un valor de ataque y luego inflige ese daño a cada uno al que corresponde, o al atacante o al defensor. Y si alguien está severamente herido, entonces se termina la lucha de la refriega y se finaliza. Y finalizar lo que hace es incrementar la experiencia del atacante y del defensor, incrementar siempre la defensa del defensor y luego incrementar el ataque del atacante solamente si ha ganado. ¿De acuerdo? Vale, cosas que nos encontramos aquí. No sé si defender está hecho. Así que vamos a ir a este defender a ver si está hecho o no está hecho. De acuerdo, resulta que no No está hecho. no está hecho.
Así que hay que hacerlo, ¿vale? Esto tenéis que seguir, ya sabéis que yo soy un poco muy fanático de que las cosas funcionen siempre siguiendo lo que se haya puesto en las especificaciones, porque yo siempre pienso las aplicaciones como algo hecho en grupo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy haciendo algo en grupo, a pesar de que ahora no hayamos podido hacerlo en grupo, lo importante es que yo siga los pasos a rajatabla que vienen en la documentación. Y si vemos alguna ambigüedad, comunicársela al grupo. Pero no puedo tomar decisiones yo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor luego tomo decisiones para unas cosas y luego para otras no. Y resulta que al final pues la cosa no coincide. No es como si hay una fiesta de disfraces y tú entiendes que tú entiendes que es temática o al revés, o sea, una fiesta temática y tú no entiendes que sea temática, entonces tú te vistes de lo que tú quieres y llegas y el resto está vestido de otra forma, ¿no? Es una forma de tonta de decirlo, ¿vale? Bueno, si voy aquí, dice que vale. Cada soldado debe tener un número entre 1 y 6 como los dados, pero en este proceso es sesgado. Un atacante tiene las mismas posibilidades de obtener cualquier valor, o sea, sesgo 0 para el atacante. Y un defensor tiene un valor de sesgo que es de un 10%. ¿Vale? Bueno, dice por ejemplo, pero yo creo que ese es el porcentaje bueno, ¿no? Luego ya si queréis, pues podemos cambiarlo, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a ver. La primera de las cosas que quiero que preguntemos. El valor de sesgo. ¿Dónde debería ir el valor de sesgo? ¿En qué sitio? ¿A quién creéis que le pertenece el valor de sesgo? Yo pienso que a la refriega, ¿no? Porque el propio soldado no tiene por qué saber que tiene un sesgo, ¿no? Vale, vamos a suponer que eso fuese así. Si... Hombre, que lo tiene que saber el soldado, ¿no? Porque de cada tipo, o sea, tenemos los soldados de arquería que pueden ser con arco o ballesta y la ballesta tiene más sesgo que el de arco, ¿no? O sea, Pero el soldado solo tiene que saber que tiene que atacar o defender, ¿no? En plan, el poder de sesgo, que es diferente al que él tenga de ataque, no sé. A ver, una cosa es el sesgo que tenga... A ver, no. Una cosa es el sesgo cuando saca valores de 1 a 6 y otra cosa es que tengan mayores habilidades en defensa o en ataque por ser lo que es. Esas son dos cosas diferentes. o sea, algún tipo de soldado nada más que tiene un sesgo definido. Todos los soldados tienen el mismo sesgo, sí. Vale. Cuando se están defendiendo tienen, por ejemplo, un 10%. Pero lo Vale, que yo vale. preguntaba es, ese 10%, ese de decir, hay una variable que creo que está claro, que es sesgo, que vale 10. Esa está claro que todo el mundo que la necesitamos, ¿no? Mi pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde la colocaríais siguiendo los principios GRASP? ¿Dónde? Aquí en refriega. De acuerdo. Si la colocáis aquí en refriega, pues vamos a suponer, por ejemplo, aquí, private in sesgo, bueno, tanto int, sesgo... Se le tendremos que pasar por parámetros a defender y atacar. Se la tenéis que pasar a defender y a atacar. Atacar no, pero a defender se la tenéis que pasar por parámetros. ¿Y eso qué sentido tiene? Es decir, ¿se utiliza en algún otro sitio el sesgo que no sea dentro de defensor.defender? Bueno, a lo Creo que mejor no. debería estar soldado. ¿Vale? No se utiliza en ningún otro sitio en el sesgo. Si se utilizara aquí en otro sitio, probablemente sí. ¿Vale? O sea, si hubiera que preguntar en algún sitio, oye, soldado, dime tu sesgo. Entonces sí que tendría que estar aquí, probablemente. Probablemente no, pero probablemente sí. ¿De acuerdo? O sea, si ellos tienen que comunicarse, si la refriega tuviera que preguntarle al soldado por el sesgo, o el soldado a la refriega por el sesgo, entonces sí que está claro que esa variable es compartida. Y por lo tanto, pues puede estar tanto en un sitio como en otro. Pero en este caso, el sesgo creo que solamente se utiliza cuando se defiende. Porque cuando se defiende, uno es el único momento en que uno utiliza un método concreto que se llama útiles.get
aleatorio sesgado que pide un porcentaje de sesgo. ¿Hay algún otro sitio donde se pide un porcentaje de sesgo? No. Así que el valor de Vale. sesgo tiene que estar aquí, en soldado. ¿De acuerdo? Eso me lleva a otra pregunta. ¿Se utiliza en otro sitio? ¿Dentro de la clase? ¿El sesgo? La respuesta es no. Así que se puede poner aquí. Pero eso podría pasar con el resto. Sí. ¿Vale? Si el único sitio donde voy a utilizar es aquí, pues no hace falta que lo ponga en otro lado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con minimax? Pues lo mismo. ¿De acuerdo? Tanto min como max solamente se van a utilizar aquí. Por lo tanto, ¿por qué no pueden ir dentro de... ¿Por qué no pueden ir dentro del propio método donde se hace? Ah, que también se utilizan en atacar. Ah, vale, entonces sí. Entonces, como se utilizan aquí y aquí, ¿veis? Porque aquí también voy a hacer un sesgado, lo que pasa es que va a ser sin sesgo, ¿no? En atacar. Es decir, no voy a hacer aquí también... Igual tenía que haberlo copiado. ¿No voy a hacer esto también aquí en atacar? Sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí no voy a poner sesgo, voy a poner sin sesgo. Así que tengo un int sin sesgo igual a 0. Y aquí voy a poner sin sesgo. Un momentito, que esto no es... Sí, el nombre no. Vale. ¿Entendemos? Es decir, ¿minimax pueden estar aquí? No, porque utilizan en los dos sitios. ¿Y sesgo? Sesgo sí, porque no se utiliza en otro sitio. ¿Y sin sesgo? Pues también no se usa en otro sitio. ¿Lo pilláis? Sí. Esa es la razón por la cual aquí arriba sí tendríamos que poner private min max. Y entonces ya podéis acceder tanto para ataque como para defensa. ¿Se puede poner aquí un 0 en vez de poner sin sesgo? Por supuesto. ¿Y aquí un 10? Por supuesto. ¿Es arco de A? Por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo. Entonces dice que el soldado tiene que sacar un número entre 1 y 6, ¿vale? Y el defensor tiene, por ejemplo, un 10%. Vale, pues ya lo tenemos. ¿Qué más hace? Bueno, pues dice que a ese número que se saque, el atacante debe sumar su experiencia y su valor de ataque. Venga, vamos a ver la experiencia. Quiere decir que útiles más experiencia, ¿no? Y ahora dice que tiene un valor de ataque, tiene que sumarle, a ver si, un valor de ataque, vale, nos dice, tienes que sumarle al número que haya salido aquí el valor de, sumar la experiencia, el valor de ataque, y el valor de ataque viene determinado por el valor del ataque del propio soldado multiplicado por el porcentaje de ataque definido en la tabla anterior. Es decir, multiplicando por esto. ¿De acuerdo? Vale, mi pregunta es, ¿dónde está esta información? En la especialidad. Efectivamente, tiene que estar en la especialidad. ¿Lo tenemos puesto en la especialidad? Vamos a ver. No, pero hay que ponerlo. Así que si os parece bien algún truco de magia, no tenéis que escribirlo. Y lo modifico tal que sí. Vale. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido poner defensa y ataque y he cogido la tabla y la he ido colocando. La espada tiene 120 de defensa, 110 de ataque. La lanza tiene 130 de defensa, 100 de ataque, ¿no? Pues 1.3, 1, ¿veis? ¿Lo veis, no? Decidme algo. Se ha desconectado esto. Eso va bueno ahí, José. ¿Cómo? Eso va bueno ahí. Sí, ¿no? Pero lo veis, ¿no?
O sea, lo Sí, interesante sí, es que sí. lo veáis, ¿de acuerdo? Sí, sí. Claro, bien. Fijaros que ahora yo aquí digo, vale, pero resulta que entonces yo necesito que es defensa, que sería lo que tú tengas como valor de defensa, como lo que sea, por ejemplo, si un soldado tiene un valor de defensa 4, pues entonces ese 4 multiplicado por el valor de defensa o el porcentaje de defensa que tienes como especialidad. Por ejemplo, si es una espada y tienes una defensa de 1,2 y tienes, por ejemplo, el valor del soldado de defensa es, por ejemplo, 2, pues entonces estás multiplicando 2 por 1,2, que sería pues 2,4 me parece, ¿no? ¿Entiendes eso, no? ¿Entendéis, no? Sí, se entiende. De acuerdo. Entonces, aquí hay que ponerle más especialidad punto get ataque pasándole mi propio valor de ataque, que se llama ataque. De acuerdo. Voy a poner una... Uy. Voy a sacar de aquí, voy a sacar de aquí, voy a sacar de aquí variables, ¿vale? Para luego poder analizarlas. Ay, qué tonto está, por favor. Yo qué sé, no, acá, déjame en paz. Vale, voy a sacar variables locales para poder luego, si hago una depuración, para poder ir viendo eh, por separado los valores que van tomando, ¿vale? Entonces voy a hacer una variable local de eso y una variable local de esto, ¿de acuerdo? Y voy a retornar a, en vez de -1, a, ¿de acuerdo? Bueno, normalmente, si os preguntáis por qué esto lo hago en 18 líneas en vez de en una, la razón es didáctica, ¿de acuerdo? Si luego tú quieres hacerlo más bonito, hazlo más bonito, pero a mí lo que me interesa saber cuando llegue aquí es que no sea una puñetera línea entera, sino que yo vea si el valor aleatorio sesgado ha sido correcto, si el valor de ataque ha sido correcto, ¿de acuerdo? Y con eso ya, yo ya sí que puedo, me podría quitar esta línea si queréis. Y de hecho, bueno, yo lo sé, a veces las líneas son muy redundantes, pues es absurdo, ¿no? Se la puedo quitar. ¿De acuerdo? Pero esto me permite saber los valores calculados si han sido correctos o no han sido correctos. ¿Entendéis esto? De acuerdo. Vale, entonces, bueno, pues ya que lo vamos a hacer así, pues voy a poner esto. Pero ya os digo, esto supongo que queda feo en cualquier lado, ¿no? Si vosotros pensáis que esto queda feo, pues directamente lo que tenéis que hacer es no ponerlo. Vale. Especialidad, punto. Pero mientras que lo estoy probando, es mucho mejor que lo hagáis así, ¿vale? Por lo menos a mí me parece bueno, no sé. Vale, tienes defensa 2 y aquí entonces como eso tendría aleatorio sesgado, más experiencia, más defensa 2. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Que sí, ¿no? Habéis dicho, ¿no? Sí, sí. Vale. Bien, entonces resulta que ahora hemos hecho la primera de las dos partes de la refriega. Hemos dicho que defendíamos y que atacábamos. Todavía no hemos hecho la prueba, si os fijáis, pero tampoco estamos, bueno, estamos haciendo cosas que son bastante sencillas, ¿no? Esto ya está probado. Get ataque es una multiplicación, tiene que estar bien, ¿no? No hay tutía, tiene que estar bien, es que no puede ser de otra forma. Tengo valores de experiencia, de defensa, de ataque, o sea, lo tengo todo, ¿vale? Tengo la estamina crítica, la estamina inicial, en fin, lo tengo todo, ¿vale? Y en la refriega ahora me dice que voy a infringir, defensor e infringir ataque. O sea, que hay un método de infringir en los soldados, ¿no? Vale, si está hecho. Vale, está hecho y dice que disminuye la estamina en lo que diga el valor. Bueno, pues ya está hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ya está hecho. Pero ahora viene hay alguien severamente herido. Porque si hay alguien severamente herido, no se puede seguir la batalla. La refriega, perdón. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Vamos a hacerlo de... Vale. Dice que es cuando tiene la mitad de estamina que al comienzo de la refriega. Ojo, el comienzo de la refriega sí que es una información de la refriega. Por eso pusimos la estamina inicial del atacante y la estamina inicial del defensor. Vale. Eso quiere decir que alguien está severamente herido si tanto el defensor como el atacante
tienen menos de estamina de la necesaria. Por ejemplo, soldado, no sé si aquí serían soldados, porque claro, serían los dos. A ver cómo se comporta el refactorización aquí. Vale, defensor. Punto, ¿qué preguntamos? Si está severamente dañado, ¿no? El defensor es severamente dañado, herido, pasándole la estamina inicial del defensor. ¿Estáis de acuerdo? Sí. O sea, hay alguien severamente herido, sería que o está herido este O el otro. o el otro. Y... ¿dónde leche está aquí? No. O el atacante está severamente herido. Bueno, claro, como no está todavía creado, severamente herido, pasándole la estamina inicial del atacante. Entonces voy a crear el método y voy a decir que uno está severamente herido si la estamina es menor que la estamina inicial del atacante dividida entre 2. ¿Qué os parece? Bien. Sí. ¿De acuerdo? O sea, si tienes menos de la estamina inicial que tenías, pero la mitad, que es lo que te piden, pues entonces estás severamente herido. Que no está severamente herido ni este, pues entonces dices que no hay nadie severamente herido, como aquí para dar la vuelta, aquí es la negación, por lo tanto cuando no haya nadie severamente herido yo sigo, ¿vale? Y cuando al final haya uno de los dos severamente herido, finalizo. Vale, para finalizar resulta que yo tengo que incrementar la experiencia, este todo lo quito. Este también lo quito, porque creo que este al final día que eso no lo queríamos. Vale, hay que incrementar la experiencia. ¿Este está hecho? Vamos a ver. No. Pero para incrementar la experiencia necesito que alguien me pase un valor de incrementar experiencia. Con lo cual, bueno, pues está sencillo como poner experiencia más igual valor. Que como eso prácticamente igual en todos lados, pues lo voy a copiar. ¿Vale? Y lo voy a poner aquí en defensa más igual valor. Y quito el todo. Y aquí, pues igual. Ataque más igual valor. ¿Debería haber algo? ¿Creéis que debería haber algo para evitar este drive? Como método, es que sea una línea, no sé. Claro, es que igual ya se nos va un poco de madre, ¿no? ¿Vale? Si empezamos a poner métodos por todo, ¿de acuerdo? No creo que aquí haya ningún problema con esto, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una línea. O sea, es verdad que sí, pero es que no tiene sentido. Vale, o sea, aquí lo Pero tengo. José, si tú eso lo metes en un método, tendrías que meterle 3 parámetros, ¿no? No, Porque solo si el dos. valor son diferentes, el de la experiencia en defensa y ataque, No, porque tú dirías igual a, por ejemplo, add valor, vale, sí. experiencia, valor. ¿De acuerdo? Y cuando le haya experiencia con eso, me parezco que no sé decir eso. ¿De acuerdo? Y entonces tú tendrías aquí que retorna en... Bueno, espérate. Y vamos a ponerle otro nombre que no se explique. Inicial. Joder. Inicial. Entonces tú ahora retornas, por ejemplo, pues... Inicial más igual valor, ¿no? Pero... Vale, y ya está, ¿no? Pero... Yo qué sé, o sea...
como te pongas a esto te vuelves loco, ¿vale? O sea, hay ciertos niveles en los que no merece la pena. ¿Vosotros creéis que esto merece la pena? A una línea no. O sea, Quiero decir, o sea, no es que, o sea, merece la pena siempre, pero tampoco nos podemos volver locos. Quiero decir, si tú llegas a este nivel ay, de exigencia, lo vas a pasar mal programando, ¿vale? Esto, si estás aburrido o lo que sea y quieres refactorizar, refactoriza. Pero tanto, igual un poco de más, ¿vale? Tampoco nos pasemos, ¿de acuerdo? Que no es la Santa Inquisición. Bueno, vale, entonces hemos incrementado la experiencia de ambos, hemos incrementado la defensa de ambos y ahora resulta que nos preguntamos si es vencedor o atacante. Leches, ¿cómo sabemos si un vencedor es atacante? Decidme. Si el vencedor tiene más vida que el atacante, ¿no? O si no está severamente herido. Sí, cualquiera de esas dos cosas valdría. Por ejemplo, podríamos decir si atacante punto is critical stamina, pero que no. Por ejemplo, ¿no? O sea, porque claro, se supone que la refriega termina cuando uno de los dos crítica, no sé si es crítica, tío. O sea, si es crítica, no es crítica, no es crítica. Es, ¿cómo la hemos llamado? Severamente herido. Va, esa es un poco el rollo, no sé si es severamente herido, ¿vale? Es Claro, porque a severamente este punto uno de los dos tiene que estar herido severamente, ¿no? Claro. Sí, esa es un poco la idea. Uno de los dos tiene que estar severamente herido. Y si es el atacante es que ha perdido la refriega. Luego queda por aquí algo por rellenar, pero como tengo mi to-do ahí, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, no sé si os lo conté, pero supongo que sí. Que os conté que uno siempre tiene una vista aquí maravillosa, de entre todas las que hay, que se llama Tasks. ¿De acuerdo? Donde vienen todos los to-do. ¿Veis los to-do? Son todos los to-do que tenéis en el espacio de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros si, por ejemplo, cambiar tiempo de especialidad, un test si sabes lo que te conviene, en fin, algunos no vienen, pero mientras que tengáis to-do, significa que vuestro trabajo no está terminado. Por eso es importante quitarlo. ¿Vale? Si queréis aquí, pues directamente ya lo rellenamos, ¿vale? Si quitamos un to-do. Yo diría que la estamina está crítica si la estamina es menor o igual que la crítica estamina crítica. Bueno, pues ya está, ya un to-do menos, ¿vale? Ya se supone que eso está terminado. Y la refriega, pues se supone que también está terminada, porque ya hemos hecho lo que hay que hacer con la refriega. Bueno, hay poco, hay esto, ¿vale? Habría que haberlo probado, en fin. Estábamos aquí en esta especie de, a mitad de camino entre hacer las cosas con TDD y no hacerlas con TDD. Entonces, bueno. Ah, perdón, no, he explicado lo que es TDD, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, ¿no? ¿Lo he explicado? Lo explicaste en tiempo, me parece, pero no me acuerdo qué significaba. TDD es, No sé. sí, TDD significa Test Driven Development y quiere decir así como desarrollo dirigido por test. Y es un poco lo que siempre intento que hagamos, aunque hay, bueno, digamos que hay muchos métodos, pero en fin, nosotros damos uno así genérico. Y es que siempre os he dicho, primero hacemos las pruebas y luego el software que cumpla con las pruebas. Eso es lo ideal. Pero bueno, como estamos aquí con los módulos divididos, yo al principio lo que hago es que intento, no sé muy bien dónde estoy siempre, ¿vale? A veces estoy solamente en programación, a veces solamente en, a veces lo intento, a veces no lo intento, es complicado. Así que, bueno, pues ahora hemos hecho prácticamente todo el código antes que la prueba, ¿no? Pero se pueden hacer por separado, ¿vale? Bueno, vamos a ir a lo gordo, que sería ahora cómo probamos que esto funciona, por Dios. Bien, ¿qué es lo que queréis probar? Que si hagan a uno o dos soldados y que si quitan bien la vida y tal, ¿no? A ver, son refriegas, ¿vale? O sea, la refriega es entre un soldado y otro.
no el batallón entero. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ponernos las posibilidades que hay. Las posibilidades que hay es que los soldados sean de diferente especialidad. Vale. Uno siempre es defensor y otro siempre es atacante. Y lo que podemos probar son diferentes cosas. Primero, deberíamos probar. Por un lado, voy a enumerar. Yo creo que primero deberíamos que probar. Primero, que ante los mismos porcentajes de lucha, que sería el valor de ataque, defensa en especialidad, gana el defensor según el sesgo. Según el sesgo, ¿qué pensáis? O sea, si por ejemplo el soldado defensor se defiende con una capacidad según la tabla que tenemos aquí de 100, por ejemplo, aquí, un caballo se defiende con 100. Y vamos a suponer que tenemos un atacante que sea de 100 también, por ejemplo la lanza. O sea, yo soy un ligero. Un soldado defensor ligero, pero un atacante de lanza. Y ambos tienen un porcentaje de lucha de 100%. ¿De acuerdo? ¿Cómo debería ser el resultado de la lucha? Nada, o sea, no se han quitado nada, ¿no? Bueno, no, o sea, de 100 menos para cada uno. Claro, o sea, ¿serían el 50%? ¿Creéis que debería ser el 50%? Debería de serlo, claro. Vale, pues yo creo que no. Porque a pesar de que cuando miramos al soldado vemos que la parte de, según la especialidad que te ataque o especialidad que es defensa, siempre será la misma, claro, dependerá de la cantidad de defensa y ataque que tenga el soldado, pero claro, empezamos con soldados que tienen uno y uno, porque lo estamos probando desde el principio, ¿no? Entonces, según esto, son iguales, pero según esto no, porque uno está con sesgo y otro sin sesgo. Claro, claro. Entonces, claro, el atacante debería ganar menos veces que el defensor en una refriega, cuando son iguales. ¿Se entiende eso? Sí. Vale. Esto lo vamos a llamar el caso 1. De acuerdo. Ahora sería un caso 2, que diríamos, ante un soldado que se defiende mejor de lo que ataca su contrincante, el defensor debe ganar según... no tengo ni pajolera idea. Caso 3. Ante un soldado que ataca mejor que de lo que defiende su contrincante, el atacante gana... no lo sé. ¿De acuerdo? Ahora mismo solamente estoy enumerando los casos. O sea, casos en los que, primero, la capacidad de ataque y defensa sea la misma. Luego, un caso en el que el atacante es peor que el defensor. Y luego, uno en el que el atacante es mejor que el defensor. ¿Creéis que son 3 casos posibles? Sí. Perfecto. Pues entonces... Bueno, test lucha caso 1. Vamos a hacer así.
Vale, vamos a hacer. Bueno, claro, sí, perdón, es que no termino. Vale. Entonces ya sabemos que lo que sí tiene que pasar es, primero, en el caso uno debe ser el defensor el que gane. En el caso 2 un soldado se defiende mejor de lo que ataca a su contrincante. Tiene que ganar. ¿Quién tiene que ser el que más veces gane? O sea, el defensor El tiene que. defensor, ¿no? Claro, el defensor debe ganar más veces en una cantidad según. No sé. Y ante un soldado que ataca mejor que lo que defiende su contrincante, el atacante debe ganar ¿Quién? en una cantidad de veces según qué, ¿de acuerdo? Claro, este es el momento en los que tenemos que cuantificar las cosas. Fijaros en algo. Si yo me equivoco en los números estos y en lo que estoy calculando ahora, el juego puede ser una gilipollas. Porque a lo mejor llego, lo intento y se pierde toda la primera. Pero si no me equivoco con estos números, puedo conseguir que tenga más lógica el juego, más consistencia. O no sé si me estoy explicando o si lo veis eso. Lo último que has dicho no me Sí, entera. claro. Esto, la forma en que funcione esto, de los porcentajes de soldados y todo esto de ataque, es la primera vez que estoy viendo cómo funciona. Y este es el verdadero núcleo del programa. Porque dependiendo de cómo esto funcione, la cosa va a ser, el juego va a ser de una forma o de otra. Si, por ejemplo, me he equivocado con el sesgo y vamos, el defensor es que prácticamente ni se despeina para ganar al atacante, ¿qué clase de juego estoy haciendo? ¿No? Una gilipollez, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que yo digo, voy a Sí. atacar con 7 y voy a atacar con 7 al mismo batallón, pero el batallón defiende tan bien que los 7 los pierdes en las primeras jugadas. ¿Qué clase de juego es? No Una, tengo ni pato, idea. una patochada, ¿no? Entonces, claro, aquí donde voy a ver si el juego es consistente. Y si no lo es, voy a tener que cambiar los valores aquí. En la refriega, que es donde realmente se juega, el juego tiene equilibrio o no tiene equilibrio. ¿Sí? Sí. Ujú. Venga. Vamos a ir con el primer caso, caso cero, que le he puesto caso uno, sí, bueno, caso uno, que es cuando ambos tienen la misma cantidad. Vamos a crear, refriega, soldado y atacante, ¿vale? Pero hemos dicho que el defensor va a ser de la ligera, porque tiene la ligereza, y que el atacante va a ser de lanza. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, sí. Muy bien. En la refriega, observad que no hay retorno en la lucha. Es decir, cuando yo hago refriega lucha, se habrá hecho. Y ha pasado lo que tenga que pasar. ¿No? Sí. Vale. Eh, mm, y ahora habrá pasado algo. O no. Es decir, ¿cómo Me sé lo tiene que ha que pasado? decir si ha ganado o no. Efectivamente. Y la única forma que yo tengo de preguntármelo es si ha ganado el atacante. Entonces, me pregunto, oye, ¿ha ganado el atacante? ¿Vale? Muchas veces, es verdad que a veces os he insistido en cómo se prueba algo que no tiene retorno, ¿no? Y siempre os digo, bueno, pues la única forma es ver si el cambio en las propiedades se ha producido, ¿no? Vale. Entonces, claro, necesito alguien que me cuente el ataque de los vencedores, ¿no? Decidme que sí. O sea, vale, de momento, claro, perdón, es que claro, no lo he dicho todavía. Yo lo que estoy diciendo ahora es, esto sería una lucha solo. Aquí, por ejemplo, si yo digo Siso, venga, tonto. Ha ganado el atacante. Y esto de aquí lo voy a quitar. Esa prueba no la quiero. De hecho, esto ni siquiera es una prueba, sino sencillamente es como una especie de almacén de comentarios. Y no.
Vale. Yo tengo esto, ¿no? Ahora yo digo, vale, ¿esto qué clase de prueba es? Pues me dirá que ha ganado el atacante o que no. Vale. En este caso no ha ganado el atacante porque no me ha dicho nada. Pues sigue sin decirme nada, así que sigue sin haber ganado el atacante. Parece que no dice nada de ninguna forma. ¿Qué está pasando? ¿Así es como se prueba esto? ¿Por qué no decís que no? Ya está. No. Vale. O sea, no puede ser que yo haga las cosas solo una vez. Esto tengo que hacerlo muchas veces, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener, claro, yo voy a tener los valores de soldado y de atacante y de refriega, por supuesto. Y por supuesto, ahora yo diré que el defensor es un soldado, este es un soldado y este es otro soldado. Es decir, voy a repetir este experimento una serie de veces. Pero veis que cada vez que lo repito es con un soldado nuevo. Sí. Porque si lo repitiese con el mismo, ya no estoy convencido de lo que pasaría, ¿de acuerdo? Y os explico. Si os dais cuenta, o si os acordáis, cuando yo hago una lucha al final, incremento la experiencia y la defensa. Por lo tanto, si los soldados ya tuviesen más experiencia, pues sería mucho más difícil que esto avanzase. O sea, no sé yo qué estaría probando, porque la primera vez ambos tienen una experiencia de 1 y una defensa de 1. Pero la segunda vez ya tienen experiencia de 2, defensa de 2, con lo cual ya la cosa cambia. Eso lo probaré luego. ¿Lo entendéis? Sí, porque si después, si le aumenta la experiencia y tal, cada vez van a atacar de una forma diferente o defenderse. Claro, efectivamente. Eso es lo que ahora mismo yo no puedo permitirme, porque yo estoy ahora mismo con refriega, o sea, con un soldado nuevo contra otro soldado nuevo. Ya veré lo que pasa cuando no soy nuevo, ¿vale? Sí. Vale. Entonces, ¿qué escribo ahora? ¿Qué hago con mis deditos ahora? ¿Qué pongo? Para hacerlo tantas veces, ¿no? Vale, ¿cuántas veces? Con un foro o algo. No te he entendido eso, perdona. Que con un foro o algo que lo repita. ¿Cuántas veces? Las que queramos, ¿no? Sí. 10, empezamos por 10. Experimentos veces. Experimentos veces. Experimentos. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que penséis en una cifra, nunca arcodeamos. Siempre vemos, cuidado, necesito siempre una variable que recoja valor. Y ahora sí, si queréis, hacemos un for sobre experimentos. Vale. De acuerdo. Bueno, ahora sí, porque se supone que ahora, vale, voy a hacer eso, que se supone que son 10 luchas de 10 soldados diferentes que se van a terminar cuando uno de los dos esté severamente herido y al final sabré si ha ganado o no ha ganado el atacante. Pero, ojo, aquí pone test, así que tiene que haber una SER, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la SER? ¿La SER qué? Pues a ser true, ¿no? De que ha ganado el atacante. ¿Pero que ha ganado cuántas veces? Porque estamos haciendo 10 experimentos. ¿Ha ganado cuántas veces? Pero habrá que contarlo, ¿no? Las veces que gane. Hay que contar las veces que gana, ¿de acuerdo? Así que tenemos una variable de acumulador. Que, bueno, nosotros ya desde la primera evaluación ya no le llamamos contador, ya no le llamamos... Ah, vale, que he pulsado otro. Ya no le llamamos acumulador, ahora le llamamos como nos da la gana. Y bueno, por ejemplo, yo a este le he llamado ataque vencedor. Y a lo que voy a hacer es ataque vencedor más. De esa forma cuento las veces que el ataque es vencedor. Si hay 10 experimentos, de esos 10, el vencedor será el atacante en no sé cuántas veces. Y ahí es donde va ahora el hacer. Decidme. Se podría decir que la mitad de los experimentos va a ganar el ataque. Se podría decir. Entonces, vamos a ver. Tenemos
Vale, venga, voy a decir que voy a utilizar assert equals, assert equals, porque aquí digamos que hay que tener cierto margen, ¿no? Entonces estamos diciendo que la mitad de los experimentos van a ser igual que el ataque vencedor. Se enfada porque experimentos entre dos. Se enfada porque. No voy a añadir, vale. No se enfadaba, que sencillamente no. Vale. Bueno, ¿qué os parece eso? Joder, decirme algo. Pero eso, o sea, tiene que ser así siempre. O sea, el ataque del vencedor siempre tiene que ser la mitad de los experimentos. No, Es que según el sesgo, pero pero ¿qué ha dicho Marco? O sea, que habrá veces que sí vaya y otras veces que no. O sea, claro, al azar. Es que aquí no puedes. Claro, es que pero yo. puedes decir Claro, yo estoy que la diciendo. mitad de los experimentos gana el defensor. Por lo menos una mitad van a tener que ganar el defensor. Vamos a probarlo. O menos que la mitad. Vamos a probarlo a ver qué nos dice. Vale. Dice que no, que tú querías que fueran 5, pero eran 4. La primera en la frente. Se han hecho 10 experimentos y falla. 5, pero eran 3. O sea, solo ha ganado 3 veces, 4 veces, 3 veces, 2 veces. Joder, macho. El pobre cagante. 0 veces. ¿Qué está pasando? Es malo el soldado, ¿eh? Es malo. Lo que está pasando es que 10 experimentos son pocos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, no sé si lo que tenemos que hacer es repetir todo esto muchas veces o sencillamente hacer más experimentos. Tened en cuenta que de 100 experimentos, bueno, a lo mejor funciona con 10 experimentos, con 100 experimentos, vamos a ver. Con 100 de 50 a 22. Con 100 de 50 a 21. Con 100 de 50 20. Con 100 de 50 18. Joder, con 100 de 50 que yo quiero, o sea, con 100 solo gana 28. De 100 solo gana 18. ¿Qué os parece que está pasando? Es Los defensores están dopados. Hay una diferencia abismal, ¿no? A ver, veréis. ¿Qué pasa? Yo creo que en realidad, a ver, yo diría que tienen que ganar la mitad de los experimentos tampoco, porque hay un sesgo, ¿de acuerdo? Y ese sesgo yo sé que es del 10%. Entonces, si yo tengo un sesgo del 10%, significa que tendría que quitarle una décima parte de los experimentos, así como experimentos dividido por el sesgo. ¿De acuerdo? Entonces ya no daría 50, ahora diría que 40. Pero me siguen pareciendo chungos, o sea, quiero decir, estoy intentando aquí, pero gana muy pocos. O sea, nunca llega a 40. Tendría que poner aquí un delta, fijaros, tendría que poner un delta de 30. Bueno, si lo pongo de 320 ya la leche. Pero si pongo un delta de 30, supongo que sí que funciona siempre. Pero claro, es un delta altísimo, o sea, quiero decir, un 30% de las veces. Si cambio ese delta por un 20, bueno, de momento parece que funciona con un 20% también. No, a veces se pasa de ese 20%. Bien, el regalo que nos está haciendo ahora mismo las pruebas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo las pruebas? Pues que no, o sea, que no van a ganar siempre 50-50, ¿no? O sea, que no van a. Es que 50-50 no podían ser nunca.
porque la ligera se defiende con un 100% y la lanza ataca con un 100%. Pero es que el defensor tiene un sesgo cuando saca los dados del 1 al 6. Entonces nunca va a poder ser 50-50. Por eso yo digo aquí que igual no es el 50, pero debería ganar el 60%. Lo que os estoy diciendo es que si yo pongo aquí más, al final da igual, no funciona. ¿Vale? De hecho, fijaros, vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado, que es sacar todo esto hasta aquí. Para que me haga un porcentaje medio, ¿vale? En vez de que me haga un porcentaje de cada lucha. Entonces esto lo vamos a extraer como un método que se va a llamar... ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que no me ha gustado de mí? Porque va a retornar experimentos. ¿Qué va? ¿Qué? Perdón. Que retorna experimentos y otra cosa, retorna dos Ah, cosas. claro, que experimentos está aquí, claro. Ay, vale. Pues voy a hacer solamente... Os voy a sacar esto de aquí. Y voy a pasar esto, porque aquí creo que los experimentos no hacen falta. Sí hacen falta. Bueno, pues entonces lo voy a sacar como un método y lo voy a... El método se va a llamar... luchas, por ejemplo, ¿no? Un grupo de luchas... Bueno, luchas me vale. De acuerdo. Entonces, la idea de haber hecho esto de las luchas es porque... el ataque vencedor, tío, no sé, a ver, debería sumar las veces que vaya a hacer esto, venga, vale, ahora voy a hacer, venga. Voy a hacer, por ejemplo, 100 pruebas. Y voy a hacer un int ataque vencedor. Venga, hombre. Ataque... Ah, claro que está bien. Int ataque vencedor igual a 0. Ataque vencedor más igual lo que diga el porcentaje. Porque os recuerdo que lo que sale de la lucha es un porcentaje. No. Es un... No, pues entonces necesito aquí un porcentaje. Ataque vencedor sí, dividido por experimentos por 100 dividido por experimentos sería, ¿no? Por el 100% y luego por experimentos. Y entonces me da un porcentaje, ¿no? Sí. Y entonces, claro, lo que voy a hacer ahora es ir sumando esos porcentajes y al final lo voy a dividir por el número de pruebas que haga. Entonces voy a hacer un for aquí. El número de pruebas. No sé si esto tiene mucho sentido ahora que lo veo, pero bueno. Lo que quiero hacer es que en vez de que me salga 13, 18, 27 y tal, todo eso que me salga como un único número. A ver si haciendo más pruebas, pues consigo que suba el número. De hecho, aquí no serían experimentos, sí, sería, bueno, el mismo número. Vale. Bueno, voy a ver qué pasa. Claro, que perdón. Ataque vencedor, porcentaje igual pruebas. Que si no hago la media no. Vale. Bueno, ya veis que esto tarda y joder, ha funcionado. La madre que lo parió. Bueno, verás tú ahora si va muy bien. Vale. Eso va bueno ya. No sé, tío. No me gusta nada. Vale. Sí, pero con un 20%. O sea, lo máximo que te consigue de media es un 20%. ¿De acuerdo? Parece que de ahí no pasa. O sea, que cuando tiende a hacer muchas pruebas, no baja de 19, ¿no? No baja a 19. Pero consigues un 20% de delta.
cuando a lo largo de todo el juego, ¿no? Aproximadamente, pues 100 luchas o 100, no sé cuántas habrá porque todavía no hemos decidido los números, pero si estás hablando de que hay una serie N de refriegas por batalla, por ataque, y luego hay una serie N de ataques por batalla, y una serie de batallas, ¿vale? O sea, al final sumas y habrá un montón, no sé si son 100 pruebas o 1000 pruebas, ¿no? Pero lo que te está enseñando esto es que al final siempre rondas el 21%. El atacante en igualdad de condiciones gana el 20%, lo cual quiere decir que no sé cuál es el porcentaje que gana el defensor, porque eso no lo he calculado, pero oye, aquí es que si no ganas, pierdes. Por lo tanto, quiere decir que si tú tienes un 20% ganado, el defensor gana en un 80% de las veces. ¿Sí? El empate puede ser en golpe a golpe, pero en refriega total, está severamente herido. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, lo que hemos conseguido con esta prueba no es solamente probar que nuestra refriega funciona, sino además la consistencia del juego. ¿De acuerdo? Un juego en el que yo quiero poner un 10% de sesgo y al final me sale que el sesgo no es del 10%, sino del 60%, pues como que no funciona. De hecho, esto es un 45 y no un 60. Y no el 40. ¿Y para qué vale que no me haya funcionado esto? Para hacer más pruebas, para forzarnos más a ver qué pasa ahí. Efectivamente, ahora vais a tener que ver por qué. Primero comprender por qué. ¿Por qué pasa esto de que si el sesgo es un 10%, que lo he puesto aquí, según el sesgo del 10%, ¿por qué si el sesgo es del 10%, por qué narices al final me sale un sesgo tan alto? ¿De acuerdo? Y una vez que hayáis comprendido por qué pasa eso, quiero que veáis qué habría que cambiar o en el refriega o en el soldado para que ese sesgo se acercase más a la realidad. O más que a la realidad, a lo que yo quiero que pase. ¿Entendido? Guay, sí. Vale, ¿os ha gustado la clase de hoy? Si una imagina. Uf. Tenía yo mi duda con estas clases, la verdad. Porque, claro, yo doy por sentado que vosotros ya sabéis algo de pruebas, entonces llego a esto un poco por el tejado, ¿no? Pero espero Hombre, que... son pruebas diferentes. Sí, O sea, cuenta. no, eso, que son pruebas diferentes, que en verdad son maneras de poder cubrir, vamos, lo mismo, ¿no? Porque estos no lo hemos visto nunca, los de los sesgos y demás. Ujú. Son maneras, otras formas de ver los problemas y. Vale. Sí, yo lo que intento es eso, ¿no? Un poquito, ¿no? Como yo supongo, claro, que os lo han enseñado, pues cómo se hace una prueba normal y tal. Entonces, claro, yo lo que intento es salirme un poco del marco de las pruebas normales para pruebas que son más puñeteras, ¿no? Y entonces, pues, casos específicos, que no tengáis esa laguna de decir, es que esto no se puede hacer, sino que veáis que siempre hay un camino para probar, ¿no? Muy bien, pues nada, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ¿tenéis alguna pregunta? El lunes las tendré. De acuerdo, sí, para eso es. Entonces, lunes, seguimos con esto. Si hay suerte y lo terminamos, si no, el 19 lo terminamos, no pasa nada. Pero el 19, el 26. Y luego, si hace falta, pues ya el 28 empezamos, el 29 empezamos, o el 26 con lo de persistencia, ¿vale? No os preocupéis por la persistencia, porque si no se ve ahora, pues se verá el año que viene, ¿vale? Vale. Muy bien. ¿No más cuestiones? Creo que no. Pues entonces buen fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente. Igualmente. Venga, tío. Venga, chavales. Hasta luego. Adiós.